2, 3. Hola, chicos y chicas de Directo a la Vena, amigos, seguidores, haters, con ustedes en este nuevo episodio acá en Directo a la Vena, que no te va a doler. Vamos a tener acá un gran invitado junto con Mónica, vamos a entrevistarlo, vamos a ver de quién se trata. Vamos a encontrar acá con un invitado especial. Mónica, te comento, es un licenciado venezolano que viene a enriquecernos un poquito acerca de lo que es enfermería en Venezuela, cómo ha venido acá al Perú a trabajar, a laborar junto con enfermeros peruanos, pues, ¿no? Sí, queremos saber también cómo ha sido su experiencia en Perú, cómo lo ha tratado la gente aquí, cuáles son sus expectativas. En este caso queremos saber mucho más de él por un tema de que a veces queremos entablar una conversación con ellos de manera fluida, pero a veces no podemos por el trabajo. Y en este episodio sí tenemos esa oportunidad. Y con ustedes, Luis. Adelante. Hola. Hola, Luis. ¿Qué tal? Hola, hola. Bienvenido, Luis. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios. Excelente. Qué bueno tenerte. Es muy bonito que nos hayas podido acompañar este día. Y bueno, estamos aquí y bueno, yo quiero saber mucho respecto a tu estancia en el Perú, de cómo ha sido tu estancia también en Venezuela y sobre todo, ¿cómo has decidido por enfermería? Ok. Bueno, buenas tardes, primero que todo, chicas. Buenas tardes a los seguidores. Bueno, mi decisión de estudiar enfermería fue llegué a enfermería en paracaídas, literalmente, porque desde pequeño siempre quise ser médico y bueno, presenté en la universidad donde estudié, no quedé en ese examen de admisión y con el pasar del tiempo, de los meses, una de mis hermanas me dice que había inscripciones para poder estudiar enfermería, que comenzara a estudiar allí enfermería y que después comenzara a estudiar medicina, ¿no? Resultó ser que comencé a estudiar enfermería y terminé enamorado de la enfermería. Ahora soy enfermero. Pero ahí dentro de la familia no hay ninguno que estudie o haya escogido la carrera de salud. No, soy el primer enfermero de la familia. Sí, eso es muy bueno. Se enamoró de enfermería, se quedó con enfermería. Sí, me quedo con enfermería. Es que enfermería engloba prácticamente todo. Engloba a la persona integralmente, ¿no? Sí. En todas sus dimensiones que tiene la persona humana. Y eso es bonito en realidad, ¿no? Un poco me van a criticar los médicos, pero un poco alejándonos de eso, solamente ellos ven pues el parte de tratamiento, pero no a la persona desde que ingresa el paciente, que puede ser un enfermero que lo puede estar atendiendo, ¿no? Sí, eso es correcto. Una anécdota muy importante que tengo de cuando me formé profesionalmente, tenía una de mis profesoras que siempre nos decía, los enfermeros son la columna vertebral del hospital. Y es cierto, si un día un hospital se queda sin enfermeros, créanme que sería un caos total. Sí. De verdad que sí. No, es que enfermería es grande, de verdad, es muy grande y cada enfermera tenemos nosotras nuestras habilidades, nuestras maneras de ser y sí, tiene razón, enfermería es la columna vertebral de todo el sistema sanitario, ¿no? El corazoncito de por ahí. A ver, Luis, cuéntanos cómo fue tu vida universitaria, cómo así la universidad en la que estudiaste, cuántos ciclos estudiaste, qué tal eran tus profesores, tus maestros en la universidad, qué curso llevaste. Muy chévere. Muy buena pregunta. Bueno, yo soy egresado como licenciado en enfermería de la Universidad de los Andes, que está situada en Mérida, Venezuela. Es una universidad muy reconocida a nivel internacional porque ha formado profesionales de calidad en todo lo largo de su trayectoria. Y bueno, en cuanto a mis profesores, creo que tuve los mejores profesores universitarios. A ellos les debo todo lo que soy, el profesional que soy en este momento. Y bueno, tengo los mejores recuerdos en la universidad. Los mejores amigos que tengo son de la universidad también. Y bueno, siempre la etapa universitaria para mí ha sido y será la mejor etapa que he vivido en la vida.
y quisiera volverla a repetir, pero ya no se puede volver el tiempo, ¿no? Eso me has hecho recordar así como un consejito para los chicos que están en pregrado. A veces nosotros decimos en esa etapa, ay, pero el profesor, que mira, qué espeso la tarea, las exposiciones, los trabajos, pero has dicho una parte muy importante, todo lo que somos se lo debemos a ellos, pues, ¿no? Las enseñanzas, la disciplina que ellos nos imparten es gracias a ellos. De verdad, yo recuerdo también de que una profesora llegaba 7:01, porque mis clases empezaban en ese momento a las 7:01, no te dejaba ingresar. Te lo juro, cerraba la puerta y la verdad que no te dejaba. Y era un curso de carrera, que era salud para el adolescente. Sí. ¿Y cómo eran sus cursos ahí? ¿Cuántos ciclos estudiaste? Nosotros estudiamos 10 ciclos, nosotros no le llamamos ciclos, para nosotros son semestres. Ay. Y bueno, en cada ciclo se ve, en cada semestre, en cada ciclo se ve, de acuerdo al pensum, los cursos o las materias, como nosotros las decimos en Venezuela, y va una prelando la otra, o sea, una va llevando a la otra. Prerequisito de otra. Prerequisito de otra, sí. Y en cuanto a las anécdotas, esas que usted menciona de los profesores, sí. Tengo una compañera que hoy día es una de mis grandes amigas, era mi profesora de la universidad, vive también aquí en Perú. Oh. ¿La puedo mencionar? Sí, claro. Es la licenciada Eddie Bielma. Eddie, bueno, es mi amiga. Nunca le he podido decir Eddie así como lo digo en ese momento, porque tengo un gran respeto hacia ella y bueno, era mi profesora y es uno de mis ejemplos a seguir, porque cuando estábamos formándonos nos mandaba trabajos, tareas y todo era a mano, o sea, nos mandó a hacer un cuaderno de recién nacido, de los cuidados recién nacido, nos mandó a hacer otro cuaderno con las complicaciones del embarazo en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, nos mandó a hacer glosarios de términos. Literalmente llegó en la Navidad y yo estaba escribiendo porque la licenciada nos había mandado o dado ese regalo de Navidad. Entonces es una experiencia y el mayor consejo para las personas que se están formando en ese momento es que aprovechen a esos maestros, a esos docentes que les exigen, porque de ellos es que aprendemos. Literalmente es así. Sí. Si no los aprovechamos, créanme que no vamos a ser buenos profesionales. Ellos nos van a decir para nuestro bien. Ellos nos van a decir, ellos están formando profesionales y nosotros atendemos con vidas humanas. Entonces tenemos que tomarlo muy en serio y así continuar con la carrera. Yo creo que todos los cursos son muy importantes. Sí. Todos, yo también he pasado por el prerequisito del primer curso para pasar al segundo. También tenemos ese tipo de formación aquí en Perú. Y pasa que, claro, los docentes siempre te dicen, por ejemplo, desde la puntualidad. Y sí, he tenido el caso también que comenta Claudia, que había una profesora que sí o sí tenías que llegar 7 en punto. 7:01 ya la puerta estaba cerrada. Perdías tu examen o perdías algo y ya te jalaba el semestre. Y si te jalaba el semestre es esperar todo un nuevo semestre para que puedas iniciar el nuevo otra vez, o sea... son 6 meses o 4 meses en algunos de los casos que te demoras y bueno, es parte de, ¿no? Creo que la formación sí es muy importante, chicos, porque va a definir el tipo de profesional que tú eres y también en este caso ustedes deben de llevar todos los cursos de manera muy amena y también llevarlas de una forma que ustedes internalicen todo ese conocimiento. Por ejemplo, aquí nos contaba Luis de los cuadernos, a mí me parece súper interesante y mira que no se olvida, ¿no? Que uno no se olvida. Ahora, con el tema de la virtualidad, ojo, que también tenemos que tomar las cosas más serias, porque causan muchos distractores en realidad, ¿no? Y también tomar estas notas, nuestras famosas notas de enfermería, no las olvidemos. Esas son muy importantes. Una enfermera, ¿por qué se caracteriza? Su lapicero y sus notas de enfermería. Todo se anota. Exacto, todo se anota.
extra. Y Luis, entonces tú nos comentabas que eran 10 semestres, 10 semestres, ¿no? Y eso va, también engloba el internado, o el internado era extra, un semestre aparte. Sí, se engloba el internado. El internado se hace en el último ciclo, en el último semestre, y hacemos trabajos de grado también. Pero el internado solamente abarca comunitario, hospitalario. Bueno, sí, con esa pregunta nosotros hacemos un internado rotatorio, como nosotros les mencionamos en Venezuela, y vemos la parte comunitaria y la parte asistencial. Claro, la parte hospitalaria. Y eso es un ciclo cada uno. En un semestre. En un semestre hacemos los dos. En un semestre dos. ¿Y el semestre en cuánto, a cuánto mes equivale? Son 6 meses aproximadamente. 6 meses, un poquito más. Porque la universidad donde estudié es un poco... a veces habían manifestaciones o habían problemas, paros, entonces se extendía un poco más. Justo quería llegar al punto que dice Luis. ¿Era una universidad privada o pública? No, es una universidad privada. Nosotros en Venezuela tenemos la dicha de contar con buenas universidades públicas, universidades autónomas, en las cuales podemos formarnos como profesionales. Claro, tenemos universidades privadas, pero la mayoría de profesionales que habemos en Venezuela son más egresados de universidades públicas como tal. Pero él fue universidad pública, ¿no? Entonces, una universidad pública. La dificultad que tuviste ahí fueron las huelgas, sí, las manifestaciones, ¿no? Claro, igual que acá en Perú también, ¿no? Las manifestaciones, las huelgas y el gritar así, salen todos y disminuye el ¿cómo se llama? El tiempo, el ciclo, sí, el ciclo de verdad, ¿no? Pero eso en realidad hay que saberlo sobrellevar, ¿no? Sí. Más que un estudiante de una universidad pública, la malla curricular también es bien otra, extensa. ¿no? Sí. En realidad, sí. Las exigencias en una universidad pública son mayores. Claro. Son mayores y la responsabilidad del docente no está en que, oye, el alumno está pagando, yo debo de una u otra forma ayudarlo, sino que en las universidades públicas nos exigen más. Entonces, claro, te ganas la nota en realidad. Sí, yo sí soy orgullosamente egresado de universidades públicas. Soy bulandino. Sí. Sí. Ahí cuéntanos un poquito de lo que fue el Serum. ¿Cómo realizan ahí el Serum o cómo es? Oye, hay una gran diferencia entre la enfermería venezolana y la enfermería peruana. En ese sentido, nosotros no hacemos serums. No, nosotros somos privilegiados en ese sentido. Hago así porque creo que eso es una exigencia que no debería haber, por decirlo así, porque es como una preparación, bueno, yo lo veo así, es como una preparación más que uno puede hacer después de la universidad. Entonces hay hospitales, hay lugares donde exigen el serum para poder comenzar a trabajar aquí en Perú, y es una limitante porque hay muy buenos profesionales que no tienen el serum y lamentablemente no pueden ingresar a trabajar en los hospitales o en las redes donde así lo soliciten. Entonces en Venezuela nosotros no tenemos, los médicos sí hacen un tipo de serums, creo que le llaman el artículo 8, algo así. Ellos hacen un año de rural y allí van a terminar de reforzar todas esas cosas que han aprendido. Pero eso tiene una connotación muy importante, y es que nosotros durante la formación académica ingresamos de una vez al campo laboral. Entonces, ingresando al campo laboral, nosotros vamos ganando y vamos sumando experiencia, y eso hace que quizás cuando nosotros nos graduamos o nos titulamos, somos ya bastante avanzados en cuanto a procedimientos, a prácticas y a todo lo que se debe. Entonces, creo que en Venezuela eso de serums no se da por esa razón. Además de que hay un déficit bastante grande de enfermeros. Aquí en Perú también lo hay. Entonces, eso hace que de una vez nosotros egresemos
y estemos en el campo laboral. Yo les cuento que yo comencé a trabajar muchísimo antes de graduarme. Comencé a trabajar en el hospital donde trabajé muchísimos años y bueno, fue una gran oportunidad que tuve de comenzar a trabajar, así como muchas personas que se estaban preparando en ese momento. Entonces saliste de la universidad, digámonos así, y ingresaste a trabajar. Ahí también hay bachiller, licenciado, ¿cómo se...? No. Interesante. Sí, nosotros nos graduamos de bachiller es cuando terminamos la secundaria. El bachillerato para nosotros es la secundaria. En la etapa universitaria, en enfermería, hay como 3 ciclos o 3 divisiones, por decirlo así. Están los auxiliares de enfermería, están los técnicos de enfermería y están los licenciados en enfermería. ¿Cuál es la diferencia? Oye, la diferencia es los tiempos de preparación. Sin embargo, allí un técnico en enfermería hace el trabajo de un licenciado. O sea, la diferencia es el título, quizás la indumentaria, pero como tal, el trabajo es prácticamente similar para técnicos, enfermeros y auxiliares en enfermería. ¿Y el tiempo de formación? El tiempo de formación, por decir... mencionas a 3 grupos. Sí, el auxiliar de enfermería son, o ya no sé si en ese momento habrá esa figura, son como personas que se han preparado, por decir, 1 año y medio, 2 años aquí para poder trabajar como auxiliares. Pero anteriormente en Venezuela los auxiliares de enfermería canalizaban vías, administraban tratamientos, hacían notas de enfermería, todo lo que hace un licenciado. Por eso es que esa división que se ve aquí entre técnicos, enfermeros, que usted es el técnico, que usted es el enfermero, nosotros en Venezuela no lo conocemos. Entonces allá compatibilizaban todas las funciones. Las funciones son por decir, unificadas, por decirlo así. Que no debería ser, pero eso le da oportunidad al que se está formando al técnico a que vaya adquiriendo experiencia y cuando sea licenciado pueda ser un buen enfermero. Los estudios se pueden proseguir. O sea, por ejemplo, yo fui técnico y después fui licenciado en enfermería. ¿Eso es por tu formación? Sí, 6 meses, 6 ciclos, 6 semestres técnico, 4 ciclos más es enfermero. Aquí no, aquí el que quiere estudiar enfermería, quiere ser licenciado en enfermería, tiene que estudiar la carrera completa. Toda la carrera. Claro. Pero eso va de acuerdo a las mallas curriculares de cada universidad y de cada país, obviamente. ¿Te pagaban en ese tiempo que fuiste? Sí, o sea, uno decide si continúa o se titula como técnico y puede seguir esto como una escala. Si hasta acá llegaste, te gradúas normal de técnico. ¿Quieres seguir hasta...? Chévere, sí, pero la Universidad de los Andes no tiene eso. Ahí todo el mundo egresa como licenciada. ¿Eso pasa en las públicas y en las privadas solamente en públicas? En las públicas, hay universidades públicas que sí creo que tienen ese predominio, esas escalitas, ¿no? Sí, esas escalas. Porque mira, fíjate, si el auxiliar está ganando, o sea, ya siendo auxiliar y luego pasa a ser enfermero, entonces era algo muy bueno, ¿no? Va a tener experiencia. Porque ya tenía sumada experiencia y además que también le estaban remunerando. Me refiero a eso. Era remunerado, ¿no? Claro, lo cual no es así aquí. Aquí nosotros hacemos las prácticas preprofesionales, tanto el internado clínico y el internado rural, que no son remunerados. Nosotros, bueno, yo cuando comencé a trabajar o cuando comencé a estudiar, desde el primer semestre, desde el primer ciclo, comencé a ir a un hospital. Claro, igual aquí a tener contacto con pacientes y tuve la oportunidad de que mis profesores me enseñaban de una vez, oye Luis, vamos a canalizar una vía. Y de allí perdí el miedo
y agarré la práctica. Pero imagínate, Hoy- primer ciclo, canalizando bien, Sí. al 10º ciclo. Sí, hoy, Claro. al 10º ciclo, y hoy por hoy La emergencia. no es que sea el mejor, pero sí me considero un experto canalizando vías. Así que Ya. A ver, aquí Son- no había. son Dale. vías difíciles. En varias oportunidades me dicen o me llaman de los servicios licenciados, por favor, Sue, nos apoya para canalizar una vía. Entonces, eso no me hace grande, pero sí marca una gran No, diferencia. pero es tu mérito. Este es tu mérito, es tu mérito. Directo a la vez. Directo a la vez. Y siempre dices, no te va a doler. Tranquila, no te va a doler. Respire, señor profundo. Respire, sí, respire. Ya, entonces el serum queda claro que en Venezuela esa parte No existe. No Para existe. nosotros no Solamente acá en Perú es obligatorio que hagas serum para poder salir a trabajar, pues, Sí. ¿no? Como les decía, por ejemplo en el serum, o sea, sí te llevas experiencia. Lo que pasa es que aquí en Perú acceder a un trabajo saliendo de la universidad no es nada sencillo. Te ofrecen trabajos que no son remunerados, que no tienen los derechos laborales correspondientes. Entonces, aquí la primera chamba podríamos decir que es el serum, que es una buena remuneración, te dan una plaza fija durante un año. Y bueno, claro, constituye también un requisito para que nosotros podamos seguir escalando y accediendo a trabajos dentro de los hospitales públicos, ¿no? En caso de los privados, no piden que tú tengas un serum para poder ingresar. Los privados generalmente, bueno, tú tienes experiencia, sí, generalmente tú sales de la universidad, pero sales sin experiencia, a pesar que tú has hecho tu práctica prehospitalaria en caso de las universidades de aquí desde el segundo semestre, ¿no? En la mañana tú vas a la práctica y en la tarde estás llevando los cursos teóricos. Y esa era nuestra rutina, mañana hospital y en la tarde teóricos. Entonces, a pesar de ello, hemos tenido esa limitante y se observa todavía la limitante de poder acceder a un trabajo si no es con serum, ¿no? Tu serum como primer trabajo es muy bueno. Todos hemos concursado por el serum. Aquí concursamos por el serum mediante un examen, el examen nacional de la ENAE. El ENAE. Bueno, ya no es ENAE. Ya. ¿Cómo Y- se llama ya? Ahora creo que lo tienes el MINSA, el serum, el examen. Y Claro. ellos son los que asignan las plazas como tal. Ah, Para todo, igual, para todo Venezuela. No. no. Aquí en Ahora Perú. ya no es ENAE. O sea, el MINSA, ya lo tiene el MINSA. Claro, pero en ya lo- Venezuela, No, en Venezuela no, en Venezuela No, es por no. concurso. concurso. por concurso, salen directo a trabajar. Sí, o sean contratos y después uno es nombrado como tal. ¿Y quién se encarga de eso? Hay un Exacto. El ministerio. El ministerio. Eso es bueno. Claro, y hemos tenido esas diferencias. Entonces, el serum te marca como una parte de experiencia y como también te marca como ya tu punto de partida, a qué lugar tú En la vida quieres ir, profesional. qué es lo que tú quieres ser, ¿no? Tú sabes que enfermería es muy amplio y tiene diferentes especialidades, entonces ahí te marca, no, yo quiero ir por este lado, por este otro, o por el plano de promoción de la salud, o sea, el primer nivel, salud Preventivo. comunitaria o la emergencia. Yo creo que todo el pregrado te marca una visión de qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande, cuando termines Tus 5 años de tus 5 enfermería, años de ¿no? enfermería. Bueno, Marcas, en realidad tienes una 6. visión, marcas una visión, Claro. a dónde vas a apuntar, ¿no? Bien comunitario, bien hospitalario. Bien, ¿no? Ahora, no son 5 años. ¿Y la tesis? La tesis, todo depende de cómo uno lo haga y el tiempo que lo haga en el pregrado. ¿Cuánto tiempo También te tenías llevó un a ciclo, hacer? ¿no? Oye, mi tesis fue en tiempo récord. Fue en realidad un verdadero reto, lo puedo decir así, porque fue un tema bastante amplio, poco estudiado. Entonces, era necesario enfocarnos bien. Yo lo hice con una compañera de sala de partos, entonces queríamos unificar el criterio. Yo era de emergencia y dentro de la emergencia nosotros tenemos una unidad de cuidados críticos, que es un trauma shock para nosotros allá en Venezuela, y unificamos esos conocimientos.
ella la parte de puerperal después del parto y nosotros la parte de cuidado de los pacientes críticos. Entonces, bueno, el tema de nosotros se centró en ver cuáles eran los conocimientos que tenía el personal del área de emergencia en el manejo de las pacientes puérperas que estaban clínicamente críticas. Y fue un trabajo bien bueno. Cuando nosotros tuvimos la primera reunión con nuestra tutora, nuestra asesora de la tesis, ella nos dijo, oye, preséntame un anteproyecto donde me planteen y me convenzan, porque eso es un tema bastante grande. El día que nosotros defendimos la tesis, el día que hicimos la defensa, y eso me llena bastante orgullo también, porque escuchar de nuestra tutora que nos exigió, que nos decía paso a paso, hagan esto, cambien esto todos los días, era sí, y se levanta y nos dice, estoy orgullosa del trabajo que ustedes han hecho, esto no es una tesis de pregrado, ya esto es una tesis de especialidad, una tesis que fue más allá de las exigencias que teníamos. Entonces sí se me hizo en ese momento un nudo en la garganta, porque se siente uno orgulloso del trabajo que hace, o sea, es un trabajo que lo hicimos día a día, que nos esforzamos, que unificamos criterios, conocimientos. Es una de mis mejores amigas que está en Venezuela. Ella ahorita continúa en sala de parto, es enfermera también. Es enfermera. Sí. Yo creí que era una obstetra. No, es enfermera. En Venezuela esa figura de obstetra no existe tampoco. Las enfermeras abarcan mucho. O sea, el hecho de que la enfermera no trabaje en obstetricia, creo que nos limita un poco el campo aquí en Perú. En Venezuela no. En Venezuela la enfermera atiende un parto si le corresponde atenderlo, porque está preparada para eso. Interesante. Sí. ¿Y cómo así? Ya saliéndonos del internado, bueno, ahí el Serum la verdad no existe, de frente llegaste a trabajar. ¿Y en Venezuela cuánto tiempo trabajaste? Saliendo o terminando la carrera. Ya, esto es un poco complejo, pero en Venezuela yo comencé a trabajar en el 2013. En 2013. Ya estaba estudiando todavía. En ese momento mi profesor, que era el monitor de las prácticas en ese momento, que nosotros les llamamos pasantías, nos llaman una oportunidad a 3 de mis compañeras. La de sala de parto que les menciono, otra de mis amigas que ahora vive en España, y a mí nos dice, oye chicos, ¿quieren trabajar? Sí. Y oye, mi primera chamba, o sea, bien, o sea, y de una vez, sí, recuerdo yo que eso fue en marzo del 2013, mi hermana en diciembre me había regalado un uniforme de enfermero, el uniforme, y lo estrené. El uniforme de nosotros tiene mucha diferencia con el uniforme peruano. El uniforme de aquí de Perú es turquesa, es el uniforme que ahora llevo. Sí, es turquesa. En Venezuela el uniforme es blanco. Todo blanco, zapatos blancos, medias blancas, todo absolutamente blanco. Y la diferencia que hay entre técnicos y licenciados y auxiliares es que en la camisa, en la chaqueta, la manga del auxiliar es corta. El técnico la usa 3/4 y el licenciado la usa manga larga. Y adicional nos identificamos porque en el brazo izquierdo usamos una insignia que nos identifica como profesionales de la salud, como enfermeros, y tiene el logo de la universidad y dice, por ejemplo, en mi caso dice licenciado en enfermería, Universidad de los Andes. Y el logo de la universidad y el logo que nos identifica a nosotros como enfermeros en Venezuela. Sí, todos los enfermeros tienen un logo de la universidad que provengan. Sí, de la universidad que provengan. Cada universidad tiene su insignia y eso es bonito. Eso es bien bonito. No es el escudo como tal, sino es una insignia que nos identifica como profesionales, como tal. Sí, a diferencia de los médicos, a diferencia de todo el mundo, nosotros sí tenemos eso.
y tenemos el uniforme que nos representa. A ustedes nos representa el turquesa, El turquesa. Ajá. Y a nosotros nos representa el blanco. Blanco. Entonces sí es bien importante. Y ahí trabajaste desde 2013 hasta El 2018. 2018. 2018 llegaste a Perú. ¿Cómo Renuncié. ¿Cómo así? Renuncié en el hospital el 30 de junio del 2018. 30 de junio, como casi ya el próximo Sí. mes, digamos. Y de verdad que fue bastante difícil renunciar. O sea, después de 5 años. Fue en mi casa durante 5 años. Claro. Yo ya estaba nombrado como tal en el hospital. Pero bueno, para nadie es un secreto la situación país que tiene Venezuela y decidí salir. Renuncié al hospital donde muchos años antes de comenzar a trabajar había soñado trabajando y fue bastante duro. Pero sin embargo les puedo decir que el hospital, que es el Hospital Universitario de los Andes, donde yo trabajé en Mérida, fue mi mejor escuela. O sea, la universidad le da a usted los conocimientos que usted va a emplear en un futuro como profesional, pero el profesional propiamente lo hace cada persona, porque así como aquí hay muchos licenciados, en Venezuela también hay muchos licenciados que se gradúan y todavía no saben canalizar una vía. Un licenciado a veces no sabe colocar un brazalete para medir presión arterial. Entonces el profesional y el interés de cada uno es el que marca la diferencia. Sí, ¿no? Entonces, a partir del 2018 llegaste a Perú. Renunciaste a tu trabajo en Venezuela estable, porque era estable. Era estable. Y viniste a Perú. Vine a Perú. ¿Cómo te arriesgaste? Sí. O sea, ¿Por qué decidiste Perú? de ser C. Empezar de C. Oye, decidí Perú porque justamente aquí vivía mi hermana. Eso te iba a decir. Mi hermana se vino unos meses antes. Mi cuñado también vive aquí en Perú. Se vino primero mi cuñado, después se vino mi hermana y después me vine yo. Y bueno, probé Perú. Al principio me costó muchísimo para adaptarme a Perú, pero bueno, todavía no soy peruano, pero aprendí a amar a Perú como que si fuera mi patria. De verdad que es un país que me ha recibido y me ha tratado muy bien. He tenido oportunidades magníficas y bueno, esas son oportunidades que yo agradezco donde quiera que vaya. Y de hecho tengo unas anécdotas. He ido a Venezuela en 2 oportunidades y he extrañado Perú como nunca. Entonces no me considero peruano porque sigo siendo venezolano, pero sí aprendí a amar a Perú. Entonces eso es muy, muy importante para las personas que están pensando en salir de su país, sea de Perú a otro país o de Venezuela a otros países, tener siempre esa disponibilidad de adaptarse en el país donde van a ir y sobre todo abrirse a las nuevas culturas, a las nuevas experiencias, a crecer dentro de ese país. Y se lo digo por experiencia propia, porque hasta el 2020 yo tenía una visión totalmente diferente. Yo vine a trabajar y a irme, como todo venezolano que ha salido de nuestro país. Entonces yo quería salir y regresar, porque yo quería regresar a mi hospital, porque yo quería tener una casa en Venezuela, porque quería estar cerca de mis papás. Cuando yo voy a Venezuela en el 2020 y veo la realidad del país que teníamos, definitivamente dije, no, me devuelvo a Perú. Y fue cuando llegué y me bajé de ese avión, yo dije, aquí me quedo y aquí voy a crecer. Y bueno, me quedé. Qué bueno. Y bueno, aquí tenía una curiosidad, no sé, ¿y cómo es que decidiste tomar la especialidad de emergencia? Ya, porque mi primer trabajo como enfermero en Venezuela siempre fue en emergencia. Ya. Entonces, eso me hizo crecer y a tomar ese gusto, por decirlo así, por la adrenalina, por las intubaciones de los pacientes, por muchas cosas. Entonces, no es lo mismo, además de que yo soy una persona que está acostumbrada a caminar. O sea, yo no me veo en un quirófano instrumentando, porque estaría así, pasando una pinza.
aguantándome los gritos de los médicos, entonces no, de verdad que no me vería en ese ámbito. Entonces, como decimos nosotros en Venezuela, no sé si ustedes dirán ese dicho, zapatero a su zapato. Sí. O sea, cada quien se desempeña mejor donde le gusta desempeñarse. Entonces, Ya, perfecto. justamente por eso me fui por esa área de emergencia, aunque he trabajado también en UCI, he trabajado en salas operaciones, pero recuperando pacientes, porque se relaciona mucho con lo que es el cuidado intensivo. Entonces, sí, mayormente fue por ahí por donde me enfoqué. Ya, perfecto. Eres emergenciólogo de corazón. Soy emergenciólogo de corazón. ¿Y te gustaría enseñar, seguir enseñando, Sí. compartir tu conocimiento? Sí, yo tengo, en Venezuela teníamos, mi trabajo era nocturno y tuve en varias oportunidades la oportunidad no de monitorizar porque no fui profesor de la universidad, me hubiese encantado ser profesor de la universidad, pero sí tuve la oportunidad de enseñar a muchos de los que ahora son mis colegas también, y siempre les decía que tenían que aprender de lo que yo les enseñara, porque es muy bonito que cuando alguien que usted enseñó llegue a trabajar con usted, ponga en práctica todo lo que usted les enseñó. Entonces sí, por ejemplo, llegaban a mi unidad de emergencia y yo les enseñaba cómo se aspiraba el paciente, cómo se armaba el ventilador mecánico, cuáles eran las funciones del ventilador mecánico, cuáles eran los pros y los contras de una ventilación mecánica, el uso de drogas vasoactivas, bueno, muchas cosas, sedaciones y tantas cosas que uno ve dentro de una emergencia. Atención de pacientes en shock trauma. Aquí nosotros manejamos esa área como un área de estabilización del paciente y ya de allí se deriva a las áreas donde vaya a ir. Pero sí es muy fuerte la emergencia. La agencia lo ves. Sí. ¿Y qué emergencia te marcó? O sea, debes de tener alguna anécdota que más o menos que te hizo sentir, pero... Oye, son muchas las emergencias que uno ve y... Pero ¿cuál es esa la cual te ha...? No tengo una quizás que me haya marcado como tal, porque todas las emergencias de una u otra forma tienen su lado especial. Y bueno, estamos hablando de muchos años de trayectoria profesional ya y he habido muchísimas vivencias, muchas, pero sí, y siempre lo he dicho, que lo que más me ha marcado en las emergencias es la mirada de las mamás cuando un hijo se va a morir. Es lo más duro y lo más difícil que uno vive como profesional. Sé que estamos preparados para morir, pero esa mirada especial que tiene la mamá cuando sabe que su hijo se está muriendo, cuando sabe que el ser que llevó en su vientre se va a ir y la va a dejar, es de verdad bastante difícil. Entonces siempre, sí tuve bastantes oportunidades en Venezuela de ver a las mamás despedir a sus hijos y me marcó muchísimo. Y creo que esa es como la parte más sensible de la emergencia que yo puedo decir que he vivido. Y bueno, infinidad de cosas, heridos por armas de fuego, una cosa, la adrenalina que vamos a intubar el paciente, decir, pásame el laringoscopio, vamos a intubar 3-4 pacientes, se reaniman pacientes, 3 pacientes a la vez. O sea, eso es la adrenalina de la emergencia. O sea, ahí entramos a las 7 de la mañana y cuando vemos ya a las 1 de la tarde y no hemos ni siquiera desayunado. A ver, cuéntanos acá un poquito. Y Luis, cuéntanos un poquito acerca de cómo fue acá tu trabajo en Perú. Llegaste a Perú y ¿a dónde fuiste a trabajar? Ay, Dios. Eso es... Cuando nosotros salimos de Venezuela, salimos preparados para la guerra, literalmente. Cuando yo llegué aquí a Perú, comencé a trabajar en un laboratorio de reacondicionado de insumos médicos. Ese laboratorio me hizo sentirme cerca de lo que soy, que es ser enfermero, porque bueno, manipulábamos jeringas, recolectores, llaves triple vías, extensiones, venoclisis, medicamentos. Entonces, ahí aprendí muchas cosas acerca de lo que es el
el reacondicionado de insumos médicos, tal vez marcas de algunos medicamentos, algunos insumos que se utilizan en quirófano, en emergencias. Entonces sí aprendí mucho de ese trabajo. Posterior al laboratorio fue un giro de 180 grados porque comencé a trabajar en una empresa de exportación de artesanías peruanas. Ahí aprendí todo lo que es artesanías. Es una empresa muy bonita, es una empresa que está a nivel internacional. Y bueno, ahí tuve a mi jefa Merly, que me enseñó muchísimas cosas también. De hecho, pasé de embalador a ser el asistente de ella en un tiempo. Y sí, porque me decía, Luis, usted es así, yo quiero que la persona que esté a mi lado, yo vaya diciendo las ideas y vaya atrás agarrando. Entonces, vio en mí ese potencial y me dio la oportunidad. Ahí aprendí a hacer una caja pequeña y una caja inmensa, en donde se iban los regalos que eran embalados con mucho amor. Y dando a conocer la artesanía peruana a nivel internacional, que es riquísima. Tienen una variedad de artesanía espectacular y bellísima, y que también es de admirar. Así como la gastronomía. Sí, rico. Se come rico. Se come rico también, pero pues estamos con kilitos de más. Sí, muchos kilos de más. Ya, después de esa artesanía que tuviste, ¿cómo llegaste a la clínica? De ahí voy a Venezuela en una oportunidad y decido regresar, porque fue un periodo de unos meses y decido regresar, y aquí vuelve a mi vida mi profesora Eddie Bielma, la licenciada, y me dice, Luis, tiene que hacer eso, tiene que hacer esto, tiene que colegiarse, vaya a la SUNEDU, haga esto. Y bueno, ahí hice todos los registros y fue gracias a ella que comencé a trabajar en una clínica también. Ella fue tu guía, ¿no? Sí, ella ha sido mi mentora, siempre le digo, ha sido mi mentora, y obviamente que eternamente agradecido con ella. Ella fue, y de esa clínica he ido de una a otra, ¿sí me entiendes? Me he ido dando a conocer. La una me llevó a la una, la otra me llevó a la otra, y así. Claro, por el trabajo que hiciste. Por el trabajo que hago, en realidad. Qué bueno, Luis. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu trabajo entre las colegas peruanas y también con tus colegas venezolanos? Porque imagino que también los has cruzado y has tenido con ellos el contacto de ser compañeros laborales, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, la experiencia ha sido bastante enriquecedora. Es una experiencia en donde ellos han aprendido de mí y yo he aprendido de ustedes como enfermeros, y sí ha sido bastante favorable. He tenido bastante aceptación, quizás por mi forma de ser, por el carisma que puedo tener, por la forma de tratar a las personas, y sí he tenido bastante empatía de parte de los enfermeros peruanos. Y bueno, también en los que los he podido enseñar, los he enseñado. He tenido o tengo actualmente la oportunidad de ser el jefe de un área. Soy jefe de un área de emergencias en una de las clínicas, y de una u otra forma eso habla mucho de la oportunidad que me han dado como enfermero venezolano y la oportunidad que tengo de guiar a un grupo de enfermeros peruanos. O sea, y de una u otra forma sí siento de parte de mi equipo de trabajo que tengo el apoyo de ellos. Y bueno, el líder no lo hace uno, el líder lo hacen son las personas que trabajan para uno o que yo me encargo de guiar. Entonces sí ha habido, no le niego que hay momentos en los que hay diferencias bien marcadas, y bueno, hay diferencias, pero de una u otra forma uno trata de sobrellevar muy profesionalmente cada una de las diferencias, y si hay una brecha bien grande, bueno, llegamos a un punto medio en el que quedemos bien ambos como tal, ambas partes. O sea, sí he tenido bastante reconocimiento por parte de los licenciados, de los técnicos, inclusive de los médicos peruanos. Qué bueno, Luis. Sí. De todo un poquito, ¿no? Sí. Cosas buenas,
cosas positivas, ventajas, desventajas, y lo muy importante que has dicho es el trabajo en equipo, y que el líder lo hacen todos los que forman parte de ese trabajo. Es que el líder enseña con el ejemplo en realidad. Entonces, tú eres un buen ejemplo a seguir para que los demás te colaboren y te ayuden como equipo de trabajo. Y eso es muy importante. El respeto, la comunicación. Y bueno, es mi primera experiencia como jefe. No sé cómo lo estoy haciendo, pero estoy dando todo lo mejor para poder dejar una buena semilla, y que quizás que la persona que me vaya a sustituir en un futuro no siga los mismos pasos, pero sí siga mejor algunas cosas en las que he logrado mejorar. Claro, y de eso se trata, seguir mejorando cada vez en enfermería. Sí, dándole crecimiento, porque dinamismo. Enfermería es una profesión muy bonita, que lamentablemente no es valorada como debería ser valorada. Porque ¿a quién no le ha pasado que ha sido el que ha cambiado el paciente, el que ha estado con el paciente todo el día, toda la noche, y cuando se van, ni las gracias le dan los pacientes? Y pasa. ¿Y quién se lleva todo el mérito? El médico. Doctor, entonces, gracias a usted. O sea, gracias a es usted, un trabajo sanado. en equipo, pero sí esto se siente como que, ok, claro, yo hice todo el trabajo, eso es desmerecido, pero sin embargo es vocación. O sea, uno no espera, o uno no hace el trabajo que hace como enfermero esperando a que lo engrandezcan o le den todos los méritos y aplausos, sino que somos profesionales con vocación, pero silenciosos. ¿Y alguna vez te confundieron como doctor o médico? Te dijeron, Luis, doctor. Bueno, siempre me pasa que me dicen, gracias doctor, muchas gracias por su atención, gracias por su amabilidad. Entonces, bueno, ahí yo los miro y digo, no, yo no soy médico, yo soy enfermero. Ya, doctor, gracias. Y yo, bueno, sí. ya solo. Sí. No sé si será por lo que soy grande, o soy hombre, o tengo voz así gruesa, o muchas veces, como me dijo una paciente hace poco, me dice, y eso es muy importante que lo tengan en consideración ustedes, me dicen, oye Luis, la estaba atendiendo en la emergencia en una de las clínicas, y me dice, oye Luis, desde hace muchos años no tenía una atención parecida a la de los enfermeros de España. Yo la miro y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque usted me dio la seguridad para poder atenderme. Entonces siempre es muy importante tener seguridad al momento que usted va a hacer un procedimiento, a canalizar una vía, va a colocar una sonda vesical. O sea, al momento que usted va a administrar un tratamiento, usted se debe ir con los medicamentos preparados, y usted está en todo el derecho y en todo el deber de enseñarle a su paciente. Mire señora, yo le estoy colocando esto que es para esto y puede generarle mareos, cosas así. Informarle al paciente. Siempre Nos falta más el contacto. Exactamente. Y es muy importante un feedback con ellos. Es feedback, y siempre estar seguro. Seguro. Y si es que no sabemos una pregunta que el paciente nos haga, oye, no lo sé, pero en ese momento no lo recuerdo, o lo vi, no lo recuerdo, pero no demostrar inseguridad al paciente. Siempre es muy importante estar seguros de lo que hacemos. Ay, qué genial. A ver, voy a hacer una pregunta indiscreta. Una pregunta indiscreta. A ver, una pregunta así, directa a la vena. ¿Cómo son los sueldos, el salario? En Venezuela, Perú. Ya, el salario en Cuidado, Venezuela. te ven a extorsionar. No. En Venezuela el salario de un enfermero es bueno. Definitivamente que no es remunerado de forma adecuada, lamentablemente, para el trabajo que sabemos que tiene un enfermero. Los sueldos son súper bajos, y no sé, y de verdad que admiro mucho a mis colegas que continúan aún en Venezuela, porque están literalmente sobreviviendo, y eso es algo de admirar, y algo de ver que tienen muchísima vocación.
de servicio y amor a la profesión. O sea, el hecho de usted quedarse en un lugar, en un país donde no le pagan bien, donde quizás está perseguido por ser opositor o no serlo, lamentablemente eso es amor a la profesión. O sea, quedarse en un lugar donde usted de una u otra forma está mal, es amor a la profesión. Entonces, mis respetos y admiración a todos mis colegas venezolanos que aún están guerreando en nuestro país, guerreando en los hospitales sin medicamentos, sin insumos muchas veces. Entonces, siempre es muy importante tener en consideración eso. Y con respecto a los sueldos aquí en Perú, sí, bueno, particularmente yo percibo que de una u otra forma para las cargas laborales que muchas veces tenemos y las responsabilidades, no es el sueldo más adecuado, es un sueldo relativamente bajo, pero de una u otra forma tenemos que trabajar en 2 lugares. Por ejemplo, yo trabajo en 2 lugares para poder vivir bien, para poder vivir cómodo y poder ayudar a mi familia en Venezuela o poder lograr los objetivos que tengo a corto o a mediano plazo. Entonces siempre es importante que los jefes, las empresas que contratan, clínicas, hospitales, tengan una buena remuneración a los profesionales en la salud. No me quejo de mi sueldo, pero esto sí hay personas que deben recibir un poco más de remuneración por el trabajo, por la gran labor que hacen. Porque como les dije al principio, la enfermería es la columna vertebral del hospital, y si dejamos un hospital un día sin enfermeros, como una vez se los dije a un médico, ¿qué pasaría si hoy nos paramos los enfermeros? Y decimos que no. Y decimos, no atendemos pacientes. O sea, sería un caos total el hospital, claro. Porque ¿quién canaliza la vida de los pacientes? ¿Quién cambia al paciente? ¿Quién aspira al paciente? ¿Quién lo lleva? ¿Quién asiste al médico en los procedimientos? Es enfermería, técnicos, enfermeras. O sea, somos nosotros los que llevamos la batuta del hospital. Entonces, siempre tienen que prestar bastante atención a eso, que tienen que darle el valor que tiene la enfermería como tal, porque enfermería es una profesión muy valiosa que lamentablemente muchos no reconocen, pero sí es muy importante que se les dé. Pero las primeras personas que tenemos que darle valor a la enfermería somos nosotros mismos, porque si nosotros no nos sentimos bien siendo enfermeros, no podemos pretender que haya una persona que lo valore más que nosotros. Exacto. Justo por eso es directo a la vena, porque va a llevar a los enfermeros a otro nivel, enfermeros en su prime, como nos han dicho. Y bueno, ya para culminar, Luis, queríamos saber algo, un dato curioso también de tu país, si existe la paridad. Me refiero a la cantidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, aquí en Perú, te doy un ejemplo, no hay más mujeres enfermeras, o sea, enfermería está ligado más con la población femenina que masculina, ¿no? Que masculina, por ejemplo, una proporción podría decir por cada 10 enfermeros o enfermeras hay, 8 enfermeras y 2 enfermeros, o hasta 1, ¿no? ¿Cómo es allá? Cuéntanos. Sí, es una realidad que se vive en todos los países. Venezuela no escapa de ello. Sí me pasó en mi sección, en mi aula de clases, era por decir 30, éramos 30 estudiantes y de los 30, 4 éramos varones. Y el resto eran mujeres. Sin embargo, es una profesión que de una u otra forma abre las puertas. Anteriormente la enfermería era ejercida por puras mujeres y por eso es que ven o estigmatizan que la enfermería es solo un trabajo de mujeres. Y ahí viene algo curioso también, porque he escuchado de muchas personas hablar que, por ejemplo, los enfermeros tenemos más paciencia para tratar a los pacientes. Así, por ejemplo,
Mi mamá siempre dice, el mejor médico para una mujer es un ginecólogo hombre, porque trata muy diferente a la paciente. Y lo mismo creo que pasa con nosotros. Claro, hay sus excepciones también. Hay enfermeros que son bien toscos, pero sí hay personas que tenemos el carisma o el buen trato hacia el paciente, y eso pues marca la diferencia. Lamentablemente pues está bien, como le digo, estigmatizada, que oye, usted no puede trabajar en pediatría porque los papás dicen o presumen que pueden abusar de los niños o algo así, que obviamente no es así porque somos profesionales. Claro. O muchas veces, por ejemplo, uno va a hacer un electrocardiograma a una dama, y yo particularmente cuando tengo que hacer un electrocardiograma le digo a los pacientes, oye, colócase esta toallita aquí arriba sobre las mamas, porque de una u otra forma sé que hay que proteger la intimidad del paciente, y obviamente que el pudor de la persona vale mucho. Pero a lo que yo voy es que los enfermeros somos tan o igual profesionales como las enfermeras, y es muy importante que exista esa equidad de género. Actualmente estamos en un mundo donde todo es cambiante, donde todo ha evolucionado, entonces quítese en ese chip de la cabeza de que enfermería solo para mujeres, enfermería también ejercida por hombres, y bueno, para muestra un botón. Exacto. Ay, chicos, ya estamos casi por culminar la entrevista, pero no vamos a dejar de agradecerte, Luis, por estar acá, por tomarte el tiempo de venir a conversar un poquito acerca sobre la enfermería. Hace poco hemos celebrado el Día Internacional de la Enfermería. El 12. Sí, el 12 de mayo, y no puedes dejarte de invitar. No sé si nos tendrás un consejito, a ver, para todos los enfermeros que salen de su país y vienen a otro país buscando alguna oportunidad laboral. Sí, bueno, de hecho, el 12 de mayo es el día central para nosotros en Venezuela, como enfermeros. Yo tengo 2 días del enfermero, gracias a Dios. El 12 de mayo y el 30 de agosto, que es aquí en Perú. Y bueno, soy enfermero venezolano, pero también ya soy enfermero peruano. Entonces, de una u otra forma, es bueno saber eso, ¿no? Y el mayor consejo que yo le puedo dar a las personas que están estudiando o pensando en formarse como enfermero es que sepan que, en primer lugar, la enfermería no es una profesión que los va a enriquecer. Es una profesión que, si bien es cierto, es bastante demandante porque tiene amplias ofertas de trabajo. Es una profesión que no nos va a dar o nos va a enriquecer. Entonces siempre estudien por vocación, estudien porque quieren ayudar a las personas, estudien también porque les nazca, porque quieren servir a las personas, y eso mayormente, en eso se centra en enfermería, en cuidado, en querer a los pacientes, en servir con vocación, con amor, con paciencia, y bueno, sobre todo con mucho profesionalismo. Como les mencionaba, el profesional no lo hace la universidad, el profesional lo hacemos somos nosotros, y bueno, tenemos que llevar siempre muy en alto y sentirnos orgullosos de que somos enfermeros. Nunca, ya después de que somos enfermeros, tenemos que seguir elevando la enfermería a otros niveles, en donde quizás podamos abarcar otros campos que aún no han sido explorados por la enfermería, pero que tenemos la capacidad suficiente para poderlo hacer en un futuro. Entonces todo depende siempre de nosotros. Y bueno, para finalizar también agradecido con ustedes, con Directo a la Vena, por la invitación. Espero que sean muchos profesionales los que inviten también de mi país, ¿por qué no? O de otros países, para que vayamos enriqueciendo y viviendo la cultura de cada enfermero extranjero también, porque son varias las personas que vienen de otros países a ejercer la profesión aquí en Perú, y bueno,
siempre agradecido con el Perú por darme la gran oportunidad de quererlo, de amarlo, de vivir y de crecer profesionalmente. Ya, la despedida. Bueno, Luis, te agradecemos por aceptar nuestra invitación a Directo a la Avena y hemos aprendido hoy día bastante contigo, tanto de tu cultura. También me imagino que también sigues aprendiendo parte de muchas enfermeras peruanas con mucho conocimiento, mucha empatía. Y bueno, qué bonito es tener que compartir también con ustedes todo eso. Bueno, nos llevamos de acá la experiencia y todas las cosas que nos has ido comentando para poder ensalzar enfermería. Y como tú dijiste ya, vamos a enfermería a tener que empoderarla más para poder salir en diferentes medios, por ejemplo, mostrar todo lo que hacemos, porque en enfermería pareciera que no hiciéramos nada, pero en realidad hacemos todo, ¿no? Hacemos todo. Y eso, Luis, excelente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ya, bueno, vamos a seguir compartiendo también en una segunda oportunidad, quizá otra visita, ya con un tema un poco más enfocado ya al área de emergencia. Chévere, muy bien. La adrenalina de emergencias, de verdad. Claro. Es otro punto y otro tema a seguir, a ver si los seguidores se siguen conectando acerca y escribirnos para ver qué preguntita le podemos hacer al licenciado Luis acerca de emergencias y desastres, que es una especialidad de la enfermería muy importante. ¿Dónde vamos a parar siempre? A la emergencia. ¿Dónde vamos? A la emergencia. Entonces, a ver si nos... le da el brazo a la emergencia. Entonces, vamos a escribirnos y nos siguen y para los comentarios para emergencias y desastres u otro tema más. Síganos, escríbenos, seguidores, amigos, haters, dennos like, un corazoncito. A todos nuestros seguidores y a Luis también les invitamos que nos puedan seguir en la plataforma de YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y TikTok. Denos corazoncitos, escríbanos sus comentarios y síguenos en Directo a la Avena. Y esto es Directo a la Avena. No te va a doler. Chao, chicos. Chao. Bienvenido y aquí con ustedes. Corte. Otra vez no.